¿Se ve las diapositivas? Sí, doctora. Ya. Entonces, hoy día vamos a empezar ya a describir a las bacterias. Hasta el momento solamente habíamos hecho 3 clases de generalidades, donde hablábamos en forma general de lo que eran las bacterias. Ahora ya las vamos a empezar a conocer las bacterias, empezando por la familia Micrococaceae. Entonces, dentro de esta familia Micrococaceae, tienen la morfología de ser cocos, o sea, cocos gram positivos, que se agrupan como vemos acá. Por favor, cierren sus micrófonos. Que se agrupan como vemos acá en forma de racimos. Si hacemos la tinción de gram, vamos a ver cocos gram positivos que pueden ser aerobios o anaerobios facultativos. Producen un pigmento blanco, unas especies de estafilococos, y la más importante produce un pigmento amarillento, que es el Staphylococcus aureus. Producen una enzima llamada catalasa y son llamados cocos piógenos porque producen infecciones en la piel. Ustedes los van a ver así en la tinción de gram. O sea, cocos redonditos, gram positivos agrupados en racimos. Dentro de los géneros que se presentan en la familia Micrococaceae, está el género Staphylococcus, que es el más importante, el género Micrococcus, Planococcus y Stomacoccus. ¿Ya? Estos son los miembros de la familia Micrococaceae. Existen de todos estos géneros más de 33 especies, de las cuales 17 se presentan en humanos, y esta familia de la Micrococaceae se diferencia de la Streptococaceae porque producen una enzima llamada catalasa, que es la que vamos a ver en las pruebas de laboratorio el miércoles. Bueno, como les decía, el género más importante de esta familia Micrococaceae es el género Staphylococcus, que como lo vamos a ver así exactamente, lo vamos a ver cuando hagamos tinción de gram. Coquitos gram positivos, agrupados en racimos como racimos de uva. Es así que su nombre viene del griego estáfile, que quiere decir racimo. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de la clase? El objetivo general es describir las características generales del género Staphylococcus y sus especies. Los objetivos específicos son identificar las características morfológicas. Ya dijimos, morfológica es forma, ¿no? Morfológicas quiere decir que son cocos gram positivos. Sus características fisiológicas, bioquímicas, así como lo más importante, que es la aplicación de lo que estudiamos, son las patologías o las enfermedades que producen. Distinguir los aspectos epidemiológicos de las infecciones que producen, es decir, cómo se produce la transmisión de las infecciones que producen los estafilococos. Y por último, describir los métodos microbiológicos. Solamente aquí vamos a describir, porque ustedes los tienen en su guía, y para identificar a estas bacterias lo vamos a hacer en el laboratorio el miércoles. Entonces, estamos empezando a describir a las bacterias de la clasificación bacteriana de acuerdo a la positivos, negativos, de acuerdo a la cantidad de péptidoglicano que tienen en su pared celular, siendo los gram positivos los que tienen mayor cantidad de péptidoglicano y por lo tanto se tiñen de color violeta, azul violeta. Entonces, aquí está toda la familia Micrococaceae y familia Streptococaceae que vamos a ver la próxima clase.
Dentro de esta familia Micrococaceae está el género Staphylococcus y está el género Streptococcus. Nosotros vamos a ver ahora al género Staphylococcus, que son cocos gram positivo, diámetro está entre 0,5 a 1 nanómetro y son anaerobios facultativos, es decir, que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. ¿Qué es importante? ¿Cuál es la primera prueba que ustedes van a hacer el miércoles? La prueba de la catalasa. ¿Para qué? Para diferenciar entre la familia Micrococaceae, donde está el Staphylococcus y el Micrococcus, de la familia Streptococaceae, donde está el género Streptococcus y el género Enterococcus. Entonces, ¿qué es la catalasa? Es una enzima que es producida por las bacterias del género Micrococcus y Staphylococcus. ¿Cómo se hace esta prueba? Se coloca en un portaobjetos, como ponemos acá, una gotita de peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Y luego tenemos aquí la bacteria que ha crecido, que es posiblemente un Staphylococcus, un coco gram positivo, y lo vamos a mezclar con el peróxido de hidrógeno. En el caso de que dé burbujas, como vemos acá, significa que pertenece a la familia de la Micrococaceae. Si da así, sin burbujas, quiere decir que pertenece a la familia Streptococaceae. Entonces, cuando da así burbujas positivo, la bacteria pertenece a la familia Micrococaceae, ¿ya? Bueno, aquí tenemos esta familia Micrococaceae en su taxonomía, que se divide en el género Micrococcus y Staphylococcus. Nosotros nos vamos a referir más al género Staphylococcus porque es el más frecuente. Las tres especies más importantes del género Staphylococcus tenemos a Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Saprophyticus. Existen muchos más estafilococos, pero de los cuales solamente vamos a hablar de esos tres. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Staphylococcus? Del latino, que quiere decir estáfile, racimo de uvas, por la morfología que presentan. El Staphylococcus aureus se llama aureus porque viene de dorado, dorado o amarillo, porque al crecer en el laboratorio produce un pigmento medio amarillento. El estafilococo epidermidis se llama así porque viene de epidermidis, que es la porción externa de la piel. Es microbiota de la piel y de ahí viene el nombre de epidermidis. Luego tenemos el Saprophyticus, que viene del griego sapros, que quiere decir pútrido, y phyton, planta. ¿Qué quiere decir? Que esta bacteria también se puede encontrar como saprófito, que se desarrolla en los tejidos muertos de las plantas. Luego tenemos otra prueba que sirve también para, bueno, la primera prueba de la catalasa, que es con peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, sirve para diferenciar entre el género Staphylococcus y el género Streptococcus. Ahora, una vez que nos da la prueba de la catalasa positiva, que sirve para diferenciar género, nos vamos al género Staphylococcus. Y entonces existen varios estafilococos que presentan una enzima llamada coagulasa. Esta enzima coagulasa está presente en las bacterias que crecen en los cultivos del estafilococo y lo hacemos reaccionar con un poquito de plasma, plasma humano, como vemos aquí en la figura. Colocamos con un asa de platino las colonias aquí de Staphylococcus y puede suceder dos cosas. O bien que se forme un coágulo después de un periodo de incubación de 18 horas, se forma un coágulo, como vemos aquí en la figura. Si forma un coágulo, se llaman Staphylococcus coagulasa positiva. ¿Quiénes están ahí? El aureus, el intermedius, el icus. En cambio, si es
no se forma el coágulo, acá se forma solamente este tubo, que son de coagulasa negativo, quiere decir que no producen la enzima coagulasa. Esa es una propiedad que sirve para identificarlos. ¿Quiénes son coagulasa negativos? El simulans, el hominis, el hemolyticus, el cromógenes, y estos dos con rojo que son los que vamos a estudiar ahora, que son los más importantes, el estafilococo epidermidis y el estafilococcus saprophyticus. ¿Qué es lo que tienen estas bacterias para producir enfermedades? Producen proteínas de superficie que intervienen en la adhesión de las bacterias a los tejidos del organismo y la fabricación de proteínas extracelulares como toxinas específicas y toxinas hidrolíticas. ¿A qué se deben las enfermedades que producen, que vamos a ver después? ¿A qué producen toxinas y a qué producen enzimas? Dentro de las enzimas, ya hemos visto, la más importante es la catalasa, porque permite diferenciar entre estafilococos y estreptococos. Luego, cuando sabemos que son catalasa positivos, son estafilococos, tenemos las pruebas de la coagulasa que sirven para identificar a los coagulasa positivos. Luego tenemos la hialuronidasa, la fibrinolicina, la penicilinasa. ¿Ya? Son enzimas que producen los estafilococos que sirven para identificarlos. La penicilinasa, por ejemplo, es una enzima que sirve para inhibir al anillo beta-lactámico y hacerlo inservible para curar la infección. Luego tenemos que las toxinas, las citotoxinas alfa, beta y gamma, toxina exfoliativa, después tenemos las enterotoxinas y la toxina 1 del síndrome del shock tóxico. Todas las personas portamos Staphylococcus coagulasa negativo en la piel, por eso se llama Staphylococcus epidermidis, el más importante. En cambio, el Staphylococcus aureus coloniza los pliegues cutáneos húmedos. Por ejemplo, se puede encontrar en las fosas nasales del personal de salud que trabaja en los hospitales. Cerca del 15% de los adultos sanos son portadores de Staphylococcus aureus en nasofaringe. Sin embargo, el Staphylococcus aureus es el patógeno por excelencia. Ese puede producir una serie de infecciones en la piel, en los huesos, en el aparato genitourinario y también produce infecciones oportunistas. Por ejemplo, vemos aquí en la piel, produce infecciones y brota este material purulento o pus en las lesiones que produce. A estas lesiones se llaman foliculitis. Si hacemos una tinción de Gram, vamos a ver cocos Gram positivos en racimos, ¿ya? Produce una serie de enfermedades, el estafilococo aureus, que pueden ser cutáneas, donde tenemos ahí la foliculitis, que es la que hemos visto anteriormente, los carbuncos, forúnculos, el impétigo, infección de heridas. También pueden producir infecciones producidas por toxinas. Tenemos el síndrome de la piel escaldada, que es producida por la toxina exfoliativa del estafilococo aureus. Luego tenemos el síndrome del shock tóxico producido por por la bacteria produce el síndrome del shock tóxico, que es de Staphylococcus aureus, y otros producen intoxicaciones alimentarias, es decir, náuseas, vómitos y diarreas por las enterotoxinas que produce. El estafilococo epidermidis produce pocas infecciones como ser bacteremias, endocarditis, que es inflamación de la membrana interna del corazón. Después las heridas quirúrgicas al estar en contacto con la piel, ya que el epidermidis puede infectarse en las heridas quirúrgicas. Luego tenemos infecciones del tracto urinario e infecciones oportunistas en pacientes que están con catéteres.
El Staphylococcus saprophyticus produce infección del tracto urinario en mujeres en edad sexual activa. Entonces ahora vamos a describir a lo que es el más importante, el Staphylococcus aureus. Es una bacteria anaerobia facultativa, es decir, que puede crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Produce la enzima catalasa, por eso es un estáfilo. Produce la enzima coagulasa, que tiene la propiedad de coagular el plasma, que estas pruebas ustedes las van a ver el miércoles en el laboratorio. Están ampliamente distribuidos en la naturaleza, viendo que de cada 3 pacientes, de cada 3 personas, una se encuentra colonizada, haciendo un hisopado y teñiendo por la tinción de Gram. Produce infecciones benignas hasta infecciones graves. Aquí tenemos algunas de las infecciones que produce el Staphylococcus aureus. Bueno, aquí vamos a describir. Produce 3 tipos de infecciones en las cuales la toxina es la importante. Por ejemplo, ya les dije, si nosotros nos comemos comida, como por ejemplo hamburguesas, embutidos, tortas, donde la gente ha preparado siendo portadora de Staphylococcus aureus en las manos, entonces esas toxinas o esas bacterias van a producir toxina y se llaman enterotoxinas. Y al comernos esos alimentos, la toxina termoestable da rápido inicio a vómitos, náuseas, diarrea y cólicos, pero es autolimitado, solamente dura 24 horas. Luego tenemos otra toxina, que es la toxina del síndrome del shock tóxico que produce el síndrome, el síndrome del shock tóxico produce esta enfermedad del shock tóxico, que es una intoxicación multisistémica, es decir, que abarca varios órganos. Cuando está infectado, puede producir fiebre, hipotensión y un exantema, como vemos aquí, un proceso alérgico con elevada mortalidad si no se hace tratamiento. Luego tenemos aquí el síndrome de la piel escaldada, que generalmente se presenta en los recién nacidos gracias a la infección y la producción de una enzima del Staphylococcus aureus llamada la toxina exfoliativa. Aquí tenemos el síndrome de la piel escaldada, debido a la toxina exfoliativa. Aquí tenemos las infecciones supurativas que también produce el Staphylococcus aureus, donde vemos los forúnculos, vemos las foliculitis, es decir, donde nace un vello, crece un puntito, y luego cuando estamos en la edad infantil, se produce el impétigo, que puede ser producido por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. Este impétigo es una infección cutánea que aparece alrededor de los oídos, de los orificios de la cara, por ejemplo, alrededor de los ojos, de la nariz, de la boca, produciéndose unas lesiones así costrosas. Todas estas infecciones son producidas por Staphylococcus aureus. Aquí tenemos varias infecciones cutáneas. Aquí tenemos un absceso o puchichi, por ejemplo, que está drenado, es decir, que ha sido roto con un bisturí y se ha sacado material purulento. Este es un absceso cerrado. Aquí tenemos casos de impétigo, ¿no? Estos son casos de impétigo. Y las infecciones que también a nivel de todo el organismo puede producir el Staphylococcus aureus, tenemos la neumonía, que es la formación de material purulento en los bronquios. Luego tenemos la meningitis en las meninges, importante también, y luego tenemos las bacteremias. Luego tenemos la osteomelitis, que es una infección directa producida por el Staphylococcus aureus, que es infección a nivel de los huesos, como vemos acá en la figura. El carbunco estafilocócico, que es una lesión que aparece en el cuello, que son 2 o 3 lesiones, así como puchichis o abscesos que aparecen en el cuello o la espalda. Y por último tenemos la artritis séptica, que es curada con un antihistamínico o no, con una
La artritis séptica es curada con un antibiótico. Bueno, ya vimos qué enfermedades producía el estafilococo aureus, ¿no? Siendo el patógeno por excelencia el más importante. Hemos visto que produce muchas enfermedades el estafilococo aureus y es por eso que los pacientes al presentar estas afecciones es que pide al laboratorio de microbiología los análisis bacteriológicos. Ahora vamos a ver a los otros dos estafilococos, que es el epidermidis y otros estafilococos coagulasa negativos. ¿Qué produce el estafilococcus epidermidis? Puede producir endocarditis, que es una infección a nivel de la membrana interna del corazón, como vemos acá, ¿no? Luego tenemos que puede producir infecciones de catéteres y anastomosis en pacientes que están mucho tiempo en las salas internados, se someten a un respirador mecánico y aquí tenemos infección del Staphylococcus epidermidis, por Staphylococcus epidermidis. Y en pacientes que están con sonda tenemos infecciones del aparato urinario, como vemos acá en la figura, se producen infecciones urinarias por Staphylococcus epidermidis. También hay otros coagulasa negativos que producen infección de la herida quirúrgica e infecciones en pacientes con diálisis peritoneal. Y por último tenemos al Staphylococcus saprophyticus que produce infecciones urinarias en mujeres en edad sexual activa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del laboratorio? Entonces, ustedes han visto que este género, esta familia Micrococaceae, específicamente el género Staphylococcus, es muy importante dentro de la clínica médica en sus tres especies, siendo el aureus el patógeno por excelencia y el epidermidis y el saprophyticus son coagulasa negativa, pero pueden producir cuadros de infección. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Primero se debe tomar muestra de donde es eh, factible que produzca infección el Staphylococcus aureus. Entonces, se puede tomar pus, orina, esputo, se ven cocos gram positivos y aquí tenemos al cultivo. Staphylococcus aureus, fíjense cómo crece con una coloración dorada, de ahí viene el nombre de aureus, de oro, ¿ya? En las placas de agar sangre. Y casi todas producen beta hemólisis, como vemos acá a continuación, en el agar sangre. Se puede aislar de forma selectiva a Staphylococcus aureus en un medio manitol, que es un medio agar manitol salado que vemos acá, que se vuelve amarillo porque tiene manitol cuando crece el Staphylococcus aureus. Bueno, ¿cómo hacemos su identificación? Lo van a ver ustedes el miércoles, es sencillísimo. Se hace una tinción de Gram, vamos a ver cocos Gram positivos en racimos. Luego hacemos la prueba de la catalasa, mezclando una gotita de peróxido de hidrógeno con la colonia y si se forman burbujas, estamos dentro del género Staphylococcus. Cuando no se forman, estamos dentro del género Streptococcus. La hemólisis produce beta hemólisis, como vemos acá, un halo claro totalmente destruido, los glóbulos rojos. Aquí tenemos la catalasa que se coloca una gota de agua, un anzuelo, que es el agua oxigenada y la colonia. Si da estas burbujas, es positiva y si no da nada, es negativa. No produce la enzima coagulasa cuando es coagulasa negativa. La hemólisis, ya saben ustedes, cuando hay hemólisis total, vemos este halo claro alrededor de la colonia y es beta hemolítico. Bueno, la prueba de la coagulasa, ya les expliqué, es en el plasma humano mezclar la muestra. Entonces, la muestra es la que produce la coagulasa positiva, que son la pierna, la rodilla, ¿no? Estas coagulasa positiva. Luego tenemos el medio de agar manitol salado,
que sirve para diferenciar entre los dos coagulasa negativa, el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus aureus. Entonces, así tenemos una serie de pruebas. Esta es la prueba de la novobiosina, que se siembra en la mitad de un agar sangre, la colonia en forma bien masiva, y al tiempo se agarra este halo de sensibilidad que indica que es un estreptococo, un estafilococo, ¿no? Es el disco de el disco de la novobiosina. Cuando da este halo es sensible, son otros estafilococos, pero cuando da resistente el disco de la novobiosina, es un estafilococcus saprophyticus. Luego tenemos la prueba de la DNasa, donde sembramos la bacteria y luego colocamos aquí colonias de estafilococos y después va a haber el revelador de ácido clorhídrico, al día siguiente se coloca y si se forman estos halos hacia alrededor de la colonia es la prueba positiva. En su guía tienen este cuadrito donde de acuerdo a las pruebas que dan, si da catalasa positiva, coagulasa positiva, por ejemplo, es un estafilococo aureus y el mannitol positivo. El epidermidis, por ejemplo, no da la catalasa y o sea, da la enzima catalasa, pero lo que no da es la coagulasa porque no coagula el plasma al incubarlo y colocando en la estufa y da sensible a la novobiosina. En cambio, el saprophyticus da positiva la prueba de la coagulasa, como toda la familia Micrococaceae, de la catalasa. La coagulasa no produce el coágulo y es resistente a la novobiosina. Entonces, aquí tenemos un informe bacteriológico de algún material que hayamos sembrado. Entonces, así se coloca material purulento, examen solicitado, cultivo, el examen directo, ya ustedes lo han visto cómo se hace, y se informa a los leucocitos, eritrocitos, células epiteliales. La anterior clase hicimos tinción de Gram, donde vimos las bacterias que pueden ser cocos Gram positivos, bacilos Gram positivos, pero en este caso estamos con los cocos Gram positivos tipo Staphylococcus aureus y luego tenemos su antibiograma. Ya existe, si queremos hacer tratamiento de esas infecciones, ya existe un 90% de resistencia a la penicilina debido a que se produce esa enzima llamada penicilinasa. Entonces, al producir la bacteria que está infectando la enzima penicilinasa, entonces va a inhibir al anillo beta-lactámico del antibiótico beta-lactámico inactivándolo. Entonces, para eso se utilizan las penicilinas semisintéticas o si no, linezolid, vancomicina o macrólidos. Bueno, en cuanto a la resistencia a los antibióticos, casi el 90% de las cepas de Staphylococcus son resistentes a la penicilina, como les decía anteriormente, porque producen la enzima beta-lactamasa. El 30-50% son cepas resistentes a la penicilina semisintética, ¿ya? Son llamadas las cepas MRSA. Y el género Staphylococcus resistente a vancomicina. ¿Cómo prevenimos estas infecciones? Entonces, por ejemplo, si es un absceso, se debe drenar, ¿no? Se debe sacar el material purulento para que llegue el antibiótico. El tratamiento es sintomático en los pacientes con intoxicación alimentaria. Se debe curar adecuadamente las heridas y el uso de desinfectantes ayuda a prevenir las infecciones. El lavado de manos y la cobertura de la piel expuestas ayuda al personal a prevenir estas infecciones. Como conclusiones del tema, podemos decir que los estafilococcus producen una serie de infecciones y se multiplican tanto en la piel como también en el interior del organismo. Unos se localizan en su sitio localizado para ejercer mayor su acción patógena por producción de exotoxinas o enzimas estafilocócicas. Y cepas resistentes a los antibióticos, infecciones intrahospitalarias. Bueno, eso sería, chicos, todo estafilococos.
Si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? Yo quisiera que lean su guía y ahí ustedes tienen material para ver los videos, tienen material para ver, o sea, tienen bastante material para poder estudiar a este género estafilococos, ¿ya? Así, por ejemplo, estas preguntas, ¿se ve? ¿Estoy compartiendo? Sí, doctora, se Sí, ve. Ya, por ejemplo, la morfología del género Staphylococcus son cocos gram positivos, ¿no? En la tinción de gram se observan como gram positivos. ¿Cuáles de las especies del género Staphylococcus son patógenas y cuáles son oportunistas? Patógenos es el aureus y los oportunistas son el epidermidis, el saprophyticus, ¿no? Las principales toxinas y enzimas que produce el Staphylococcus aureus. Dentro de las toxinas tenemos la coagulasa, la catalasa, ¿no? Dentro de las enzimas tenemos la penicilinasa, la hialuronidasa y las que son, que son eh, los cuadros que son causados directamente por la bacteria, pero, y no por enzimas ni tampoco por toxinas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los que son mediados por toxinas, tenemos a todos los, bueno, eso es creo todo. Si tienen alguna pregunta, chicos, chicos, no, ¿está doctora. todo claro? Sí, Entonces, ya saben, cuando presenten los pacientes cualquiera de esas enfermedades, les van a pedir cultivo. Y ustedes en el primero que van a prensar al ser purulento es en Staphylococcus aureus. Bueno, ya se va a terminar también el Zoom. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos vemos entonces el miércoles, chicos. Buenas noches. Buenas noches, noches. doctora.